Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló diciendo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen lo hacen merecedor del infierno, el doble que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más? ¿El oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más? ¿La ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy, bajo la memoria de la bienaventurada Santa María Reina, nuestra Madre, hacemos esta corta reflexión del Evangelio sin antes dejar de mencionar nuestras intenciones, que es pedir por nuestra patria, el Perú, por esta circunstancia adversa, difícil que atravesamos a nivel político, que todos los días tenemos novedades en cuanto a investigaciones de corrupción, de lavado de dinero, de lavado de activos, donde está metida la familia del profesor Pedro Castillo, involucrado en todos estos actos de corrupción, pero que sin embargo nunca se le ve que en un tono de humildad y digamos, de trabajo de la justicia, sino en un tono de victimización y de acomplejado, ¿no? Muy acomplejado el hombre. Siempre habla de ricos y pobres, el contraste entre campo y ciudad. Eso es un ambiente muy acomplejado, de alguien que se siente siempre menor y como que es embestido por una fuerza superior a él, pero que no se da cuenta que lamentablemente eh, todo lo que ha hecho la familia de este profesor han llevado un desbarajuste total de su persona y del gobierno que asume. Cada uno por su lado se dispara por sus negocios, ¿no? Que es la peor manera en cómo alguien que no tiene la experiencia y la capacidad puede permitir estas cosas, y que hoy se ve involucrado por justamente esa falta de pericia, esa falta de preparación. Entonces no le eche la culpa a los medios de comunicación, ni a la Fiscalía, ni al Poder Judicial, ni al Congreso. Lamentablemente no supo hacer las cosas, ni su familia alrededor, y creyendo que usted como mandatario podía hacer de su chacra el Perú, y lo ha hecho así. Pues ya dije en un comentario, la chacra es para los chacreros y no es nada malo. Es el ambiente donde se desarrollan, trabajan, y creo que ese es el ambiente para usted, no el gobierno. Entonces, siempre voy a instar yo a que se dé un paso al costado y se pueda llamar a unas nuevas elecciones, elegir un nuevo mandatario que realmente esté a la altura de las circunstancias. Y pedimos por la paz en el mundo entero, por sobre todo el cese de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué nos dice Jesús hoy día en el Evangelio? El Evangelio es bastante duro en sus palabras. Habla de hipocresía, habla de ciegos, habla de falsedad. Sí, Jesús habla de guías ciegos, de guías hipócritas. Y es que la hipocresía es lo que resalta sobre todo por la personalidad de un fariseo, ¿no? Siempre tiene un doble discurso, una doble manera de expresarse. Siempre muestra una cara para una y otra para la otra. O sea, no hay una definición total de su personalidad en una sola dirección.
Él puede hablar de pobres muy bien, pero no vive en la pobreza. Por eso Jesús dice, no hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Eso les lleva entonces a una falsa práctica de una religión, que lo único que ha hecho esa religión farisaica es alejar al pueblo de Dios. Y todo se ha cubierto de ostentación, todo se ha cubierto de lujo, ¿no? De una falsa adoración, porque Jesús pone en el tapete, como dicen ustedes, que se debe jurar por el templo o por el oro del templo. ¿Es amor al chancho o al chicharrón? Dicen que hay que jurar por el altar o por los que está, por la ofrenda que está encima del altar. En realidad, ¿qué nos mueve? ¿El dinero, el poder, la ostentación, el lujo, la vanidad, la soberbia? O Jesús dice, oye, deja todo eso, más bien limítate a ser un buen fariseo, ¿no? ¿Qué es un buen fariseo? Vive tu religión, vive las exigencias, no tengas un doble discurso, no tengas una doble manera de actuar, y eso hace de que uno realmente ante los ojos de Dios sea como lo que es, ¿no? Es como el publicano y el fariseo que suben al templo, ¿no? El publicano se chanca el pecho, no tiene ni siquiera la capacidad de levantar la cabeza porque sabe que cometió un pecado y lo único que clama es, ten misericordia de mi Señor. Mientras que el fariseo es un fariseo, pues justamente, ¿no? Es el primero que se honra a sí mismo diciendo, gracias Señor, porque yo no soy como este publicano, pecador. Gracias porque no soy así como él. Yo, en cambio, doy mi ofrenda, hago mis ayunos. Es decir, el fariseo se autojustifica y con soberbia no reconoce que también es un pecador. Al contrario, hace gala de derivar la culpa hacia otro y no hacia él mismo. Se hace comparar con otros, haciéndose ver él como justo y puritano, y en el fondo no lo es. Entonces el fariseo está totalmente equivocado y desviado. Por eso Jesús hoy día dice hipócritas y guías ciegos. Ustedes lo único que hacen es cerrar las puertas de la salvación a los hombres. En vez de abrirlas, las cierran. Por eso son guías ciegos. Y ustedes saben que un ciego no puede guiar a otro. Un ciego no puede ser guía. Y lamentablemente aquí Jesús denuncia eso, ¿no? La torpeza, el ser ciegos guías o guías ciegos, el ser hombres sin sensibilidad espiritual. No hay un olfato de compartir la santidad y la gracia de Dios y de acercar al pueblo a Él. Más bien hacen ver que hay un Dios castigador, que es un Dios malo, y que si nosotros no somos pues realmente justos y santos, no merecemos el perdón de Él, ya estamos condenados. Esa es la religión del miedo, ¿no? De la intimidación. De algunos que hoy día como movimientos religiosos suelen hacer, trabajarnos al miedo, para que así obligados por el miedo nos convirtamos, y eso no es pues la gracia de Dios. La gracia de Dios no se mueve bajo el miedo, bajo el espanto, bajo la amenaza. La gracia de Dios se mueve justamente en la libertad donde el hombre elige lo que quiere para su felicidad. El rechazo o la aceptación de Dios, pero Dios no lo intimida. Dios no está detrás amenazando, porque el hombre al final de sus días encontrará solo aquello que él ha elegido. Si es a Dios, bien, y si no, también ha sido parte de su decisión personal y única. Entonces aquí los fariseos demuestran esa total arbitrariedad de no saber llevar adelante a la gente a Dios, sino de entorpecer el camino hacia Dios, pero ellos sí, quedar como los buenos, quedar como los mejores, los únicos que están salvados, los únicos que son escuchados por Dios. Su soberbia es tan alta que nubla sus ojos, por eso no ven. Y este es posiblemente nuestro camino a veces. Nos creemos los justos, nos creemos los ya salvados,
Nos creemos los que sí merecemos la gracia de Dios, y la gracia de Dios no se merece porque es una gracia, es un regalo. Entonces, eh, eso lamentablemente puede ser algo en nosotros que está haciendo eco. No podemos ser ciegos y guiar a otros porque caeremos en el mismo hoyo, o haremos caer a otros, o haremos tropezar a otros. Entonces aquí lo que Jesús quiere es un testimonio de vida claro, contundente y totalmente transparente, sin vivir una hipocresía. Y hablar de un Dios de misericordia, de compasión y de piedad. Porque es lo que ha venido Dios a compartirnos. A un Dios bueno y no un Dios malo. Un Dios que no juzga, sino un Dios que perdona. Y varias veces Jesús lo repite en el Evangelio. No he venido por los justos, he venido por los pecadores. Entonces ha venido por los enfermos y no por los sanos. Amigo de publicanos y prostitutas, borracho y comilón, todos tantos títulos que le han dado a Jesús. Pero Él viene por esa gente que lamentablemente los fariseos han ya sepultado en vida y que no merecen salvación. Por eso ayer decía, ustedes están entrando o quieren entrar por la puerta estrecha, pero lamentablemente la estrechez de su corazón, de su sensibilidad, no les permite, que es la soberbia, no les permite ver la verdadera puerta. Entonces ellos cierran la puerta a otros, pero ellos sí quieren entrar a sus anchas, ¿no? Como dice, ensanchando las filacterias del manto, ocupando los primeros puestos. Por eso Jesús dice, no se crean ustedes los primeros aquí, porque arriba van a ser los últimos. Y los últimos que están aquí relegados, que ustedes han relegado, allá arriba van a ser los primeros, como Lázaro. Lázaro estaba a la puerta esperando una migaja de pan, olvidado. Nadie le mostró sensibilidad humana. Fue el último en la puerta. Pero cuando subió a los brazos del padre Abraham, fue el primero en los brazos de Dios. Y el primero que se suponía que en la tierra comía y vestía de lino, que es el rico y pulón, llega a ser el último. Los papeles se invierten, ¿no? Totalmente. El Lázaro, que es aquí el último en la tierra, pero llega a ser el primero en el cielo. Y el otro, que aquí en la tierra era el primero porque comía y vestía elegantemente y fastuosamente, llega a ser en el cielo el último. Entonces, la lógica de Dios es distinta, se mueve por ahí. Pero entendamos esto, no alejemos a la gente de Dios, acerquémosla y mostrémosle el rostro de un Dios humano y de un Dios que tiene misericordia y compasión de todos. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.